En un país en que la violación del derecho humano se ve muy constantemente. Por ejemplo, el derecho a la vida. En este país tristemente matan por matar. Yo creo que a nivel mundial, Colombia tristemente ocupa uno de los primeros puestos en el que este derecho, que es tan fundamental, es violado en forma de misericordia. Derecho a la libre expresión, también veo que es un derecho que se viola muy a menudo. Derecho al trabajo, pues, a raíz de eso es que esta situación económica en la que este país precisamente, porque aquí las oportunidades de dinero son nulas. Basta uno caminar solo por el centro, darse cuenta, por ejemplo, en el caso mío, yo que me mantengo tanto y que trabajo en la calle, se da uno cuenta de ese subempleo. Señoras cargando niños, vendiendo chicles, señoras en embarazo, gente en silla de ruedas. Y yo pienso que eso es lógico, eso no era de ser así, porque desafortunadamente nos toca, porque uno también que conseguirse así uno el diario vivir. Y me parece que Colombia hace muy poco por eso. De hecho, estamos muy señalados por varias ONGs de manera internacional y estamos muy cuestionados. Y Colombia, tengo entendido que es uno de los países, si no el primero de los, está entre los 3 del ranking, pues en que más se violan los derechos humanos de las personas. Okay, bueno, muchas gracias, señor. Muchas gracias a nuestro corresponsal. Como podemos ver, la gente conoce el tema y ellos saben de que Colombia es un país que viola los derechos humanos, sobre todo el derecho a la educación, a la vida y al trabajo. Entonces, ¿qué opinas, Carlos, sobre esto? Estoy de acuerdo contigo, tienes razón. En cuanto a ese país, no hace falta más unir fuerzas con el fin de crear conciencia en las personas para poder actuar en favor a que los derechos de los niños sean más escuchados, no solo desde los hogares, sino también en las calles, que es lo más importante, donde más se ve la violación a los derechos de los niños. Muy bien, voy a leerles los derechos más fundamentales de las personas. Por ejemplo, somos iguales ¿en qué? En dignidad y en derechos. También tenemos derecho a la vida, a la vida privada y a la honra. También tenemos derecho a la libertad. Y Colombia es uno de los países que más viola ese derecho. También tenemos el derecho a la ley y a la justicia. Y tenemos los derechos sociales y económicos. ¿Cuáles son esos derechos sociales y económicos? La familia, la propiedad, la seguridad social, la educación y la cultura, que también es muy vulnerada en nuestro país. Continuamos. También tenemos los derechos políticos. Muy bien, voy a leerles los derechos más fundamentales de las personas. Por ejemplo, somos iguales ¿en qué? En dignidad y en derechos. También tenemos derecho a la vida, a la vida privada y a la honra. También tenemos derecho a la libertad. Y Colombia es uno de los países que más viola ese derecho. También tenemos el derecho a la ley y a la justicia. Y tenemos los derechos sociales y económicos. ¿Cuáles son esos derechos sociales y económicos? La familia, la propiedad, la seguridad social, la educación y la cultura, que también es muy vulnerada en nuestro país. Continuamos. También tenemos los derechos políticos. ¿Cuáles son esos derechos políticos? La patria de los seres humanos, la participación en el gobierno y deberes y respeto a las libertades. Tenemos también derecho a los más débiles. ¿Quiénes son las personas más débiles? Los trabajadores que se ganan el mínimo. Los derechos de la mujer. Muy bien, voy a leerles los derechos más fundamentales de las personas. Por ejemplo, somos iguales ¿en qué? En dignidad y en derechos. También tenemos derecho a la vida, a la vida privada y a la honra. También tenemos derecho a la libertad.
y Colombia es uno de los países que más viola ese derecho. También tenemos el derecho a la ley y a la justicia, y tenemos los derechos sociales y económicos. ¿Cuáles son esos derechos sociales y económicos? La familia, la propiedad, la seguridad social, la educación y la cultura, que también es muy vulnerada en nuestro país. Continuamos. También tenemos los derechos políticos. ¿Cuáles son esos derechos políticos? La patria de los seres humanos, la participación en el gobierno y deberes y respeto a las libertades. Tenemos también derecho a los más débiles. ¿Quiénes son las personas más débiles? Los trabajadores que se ganan el mínimo. Los derechos de la mujer también les explotan aún todavía en este siglo XXI, todavía los derechos de las mujeres son muy explotados. Derecho a los niños, del tema que nos concierne, de los que hemos venido hablando. Derechos de las minorías. Las minorías, ¿quiénes son? Por ejemplo, los homosexuales, los negros, los indígenas, ellos son las minorías. Y también tenemos derecho de los pueblos. En este se da un nuevo orden internacional. Entonces, estos son nuestros derechos, a los que debemos apelar y los que debemos defender siempre. Muy bien, entonces aquí damos término a nuestro programa con carácter informativo y educativo llamado Conceptos. Muchas gracias, Carlos, por haber venido a nuestro programa y esperamos que en una próxima oportunidad vuelvas por aquí. Muchas gracias a ti, John, por invitarme y hasta otra ocasión. Bueno.